Muy bien, y para efectos de la guía de estudio número 3 estaremos estudiando lo que es la diversidad lingüística en Guatemala. Vamos a ver el mapa de los idiomas hablantes en Guatemala, aquellos que ya están desapareciendo, y la tabla de origen de los idiomas en nuestro país. Vayamos al primer tema, idiomas. Si usted va, yo creo que ahí no tiene usted al alcance, yo se lo voy a leer. Si nos vamos a la Constitución Política de la República de Guatemala, nos podemos ubicar en el artículo 143. En nuestra ley el artículo establece lo siguiente y dice, idioma oficial. El idioma oficial de Guatemala es el español. Las lenguas vernáculas forman parte del patrimonio cultural de la nación. Entonces, si vemos, recuerde que la lengua o el idioma es aquel que se habla mayoritariamente en una zona, en un país o en una región. Además, también tomemos en cuenta que en Guatemala, claro, existen otros idiomas, pero en sí el idioma oficial o el que más se habla en todos los ciudadanos guatemaltecos, pues es el idioma español, ¿verdad? Entonces, esto es algo que debemos comprender. Algo también muy importante que vamos a entender es lo siguiente. Artículo 66 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece: Guatemala está formada por diversos grupos étnicos, entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso de traje indígena en hombres y mujeres, idiomas o dialectos. Entonces utiliza este término de idiomas y dialectos, perdón. Y cuando habla o utiliza este término dialecto, se refiere a los idiomas de origen maya. En Guatemala existen 25 grupos étnicos, por lo tanto, los idiomas van a ser 25. Dice, a partir de la Constitución Política de 1985, el Estado reconoció su importancia, su importante papel en el desarrollo de las culturas o idiomas en Guatemala. En el año 2003, vean, se promulgó la Ley de Idiomas Nacionales. Con el decreto 19-2003, además se ha institucionalizado la educación bilingüe para los indígenas quienes aprenden el español como segundo idioma, debido al desplazamiento de comunidades dentro y fuera del país. La distribución geográfica de los idiomas ha experimentado cambios. Guatemala cuenta con aproximadamente el 39% de población indígena en el territorio nacional. El idioma, se hablan 25 idiomas. Los idiomas Atsa y Xinca están en peligro de extinción, es decir, están por desaparecer. Ahora bien, si queremos hablar en cuanto a la estructura de los idiomas, vamos a decir lo siguiente. En cuanto a la norma, es decir, las reglas gramaticales, la estructura, su formación y conformación en cuanto a los idiomas, el idioma español está regido por la Real Academia Española. Este rige la estructura del idioma español. Pero si queremos hablar de los idiomas maternos, vamos a hablar, voy a irme a este punto, que existe para el área de los idiomas mayas, existe la Academia de Lenguas Mayas en Guatemala. Esta es la que enseña o rige la norma y la estructura de los idiomas de origen maya. Recibe el nombre, esta institución recibe el nombre de Academia de las Lenguas Mayas. Esto está en Guatemala. Esto es en cuanto a la norma. Vuelvo y repito, en el idioma español dicen, el regulador encargado es la Real Academia Española. En el caso de los idiomas mayas, en este caso idioma maya cachiquel, es la Academia de las Lenguas Mayas en Guatemala. Entonces, hay un ente regulador en cuanto a la estructura de los idiomas, ya sea idiomas de origen extranjero, como también idiomas de origen maya. Muy bien.
Dicho esto, entonces vamos a entender lo siguiente. Si ustedes ven, voy a minimizar aquí por cuestión de espacio en pantalla. Si ustedes ven aquí el mapa de Guatemala, ustedes verán las zonas en donde se hablan los idiomas. Aquí tenemos de color morado el español y vean las zonas donde se dispersa el español. Pero nosotros sabemos que en todo el territorio nacional se domina el español. Esto no es algo que usted diga, bueno, es que por ejemplo, en las Verapaces no se habla el español. Claro que se habla el español, pero predomina el idioma de origen quiché. Entonces vamos a entender esa característica peculiar respecto a los idiomas. Este mapa entonces muestra la ubicación geográfica en cuanto a los territorios y los idiomas que se hablan en ciertas zonas del territorio nacional. Vayamos a la tabla entonces. Dice idiomas de origen maya. Los de origen maya son del origen maya rama yucateca, la rama chiol, la rama canjobal, si no lo pronuncio bien me corrige por favor, la rama mam, la rama quiché e idiomas de origen no maya, es decir, extranjeros está el xinca, los garífunas y el español. Y usted dirá, bueno, ¿y esos por qué son extranjeros? Recordemos el contexto histórico. Cuando los españoles ingresan y se da el proceso de conquista, los españoles traían como esclavos a personas oriundas o originarias de otros pueblos o regiones. Esto entonces provocó que a través de esos desplazamientos humanos y que los españoles trajeran a estos grupos de personas, ellos se fueran asentando en ciertas zonas del territorio nacional. Por ejemplo, el idioma español lo trajeron los españoles. En su cultura, el idioma que predomina es el español. Por lo tanto, este idioma es extranjero de origen europeo. Los garífunas que fueron esclavos, voy a utilizar el término negro como un calificativo, lamentablemente es un término muy racial. Hoy en día las personas cuando caen a racismo y discriminación dicen es que el negro, no, es que no hay ninguna persona de color tez negra. Compara el color negro con una persona mulata, que es el término correcto, o afroamericanos. Estas personas son de tez oscura, pero negro no, y ese es el término de discriminación o distintivo que se utiliza para nombrar a estas personas de origen africano. Entonces, cuando los españoles vinieron, ellos traían esclavos africanos. Estos se fueron quedando en la zona costa, en la zona playera atlántico del territorio nacional, y ahí fue donde se acuñó un grupo étnico en Guatemala. Todos sabemos que los garífunas están ubicados en esta zona del territorio nacional, en el departamento de Izabal, municipio Livingston. Entonces, en esta zona se ubican los garífunas. Los garífunas son de origen afroamerindio, ¿sí? Ellos no eran, no estaban en este continente, sino estaban en el continente africano, y ellos llegan al territorio a través de los españoles por proceso de esclavitud. Y viene otro grupo también que los trajeron los españoles como esclavos, que fue de origen mexicano y son los famosos xincas. Los famosos xincas entonces vienen y se asientan en esta zona. Vean, en la zona oriente del territorio nacional. Hoy en día el idioma xinca y la cultura xinca está desapareciendo. ¿Cuál es la causa? La causa es la parte de la transculturación y la aculturación que se ha dado en el territorio nacional. Veamos acá, aquí está la zona de oriente del país. Recuerde, el oriente está conformado por el departamento del Progreso, Zacapa, Chiquimula, Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa. Y los xincas se asientan en parte de Santa Rosa, pero también en algunas zonas de Jalapa y Jutiapa. No es un grupo étnico muy grande, sino es un grupo étnico pequeño y lamentablemente pues está desapareciendo. Vean, dice, nota, a la sexta rama, que es la rama huasteca, dice, pertenece el chico muselteco,
ya extinto. Vean, es otro idioma que definitivamente ya no se habla dentro del territorio nacional. Y así como este, hay muchos otros idiomas que no se hablan, que se están perdiendo. La gente no está interesada en conservar esta parte de la identidad cultural de nuestro país. Y sí son idiomas latentes. Hay que entender lo siguiente, estos se encuentran en la zona del área rural en nuestro país y en su mayoría los idiomas de origen maya se hablan en zonas del altiplano guatemalteco, es decir, en el área del Petén, esto no es el altiplano, es el norte, se domina un idioma de origen maya. En la zona de las Verapaces se dominan idiomas de origen maya. En la parte total del altiplano guatemalteco, y ahí entra Chimaltenango, también se dominan idiomas de origen maya. Pero acá en la zona sur del territorio nacional empezamos a ver un fenómeno de transculturación en donde los idiomas de origen maya se han desaparecido y se están extinguiendo. Y como bien sabemos, en la zona del municipio de Livingston, departamento de Izabal, se domina el idioma garífuna. Creo que tiene un término, gariguanú, creo que se llama el grupo y el idioma es el garífuna. Entonces, más adelante lo voy a corregir si estoy de manera errada dando esta información, la estaré corrigiendo. Ahora bien, lo que tenemos que entender es que ese incremento demográfico, la moda, las tendencias, los géneros que ahora han surgido, de una u otra manera vienen a interrumpir el desarrollo que tiene la población guatemalteca. La ley establece un ámbito, una estructura, pero lamentablemente pues es el guatemalteco que ha perdido dentro de sus costumbres y tradiciones la conservación de muchos aspectos que forman parte de la identidad cultural de nuestro país, tal es el caso de los idiomas. Esto es muy básico, es muy importante que se vele por la conservación. Por ejemplo, vamos a ir haciendo una estadística. Ayúdenme por ahí, todos me van a ayudar ahí con la estadística. Yo voy a ir nombrando el idioma y vamos a ver cuántas personas de los que estamos conectados dominamos el idioma. En la rama huacateca, ¿cuántos hablan el idioma mopán? 0. De la rama huacateca, ¿cuántos hablan el idioma itza? 0. De la rama chiol, ¿cuántos hablan el idioma chortí? 0. De la rama canjobal, ¿cuántos hablan el idioma chuj? El idioma huacateco, el idioma canjobal, el idioma poptí o jacalteco. 0. De la rama mam, ¿cuántos hablan el idioma mam? Recuerde, estamos haciendo una estadística y usted me confirma qué idioma es el que usted habla. El idioma mam, 0. El idioma huacateco. El idioma chalchiteco. El idioma teco-tactiteco. ¿Quiénes hablan el idioma Ixil? No, 0. De la rama quiché, ¿quiénes hablan el idioma uspanteco? ¿Quiénes hablan el idioma quiché? Yo. 1. ¿Quién más? Veamos las estadísticas. De este grupo de 34, 32 personas conectadas, ¿cuántos son los que dominan idiomas de origen maya? El quiché solo lo domina una persona. ¿Quiénes dominan el idioma cachiquel? Yo, profesora. 1. Yo, profesora. 2. Nomás un poco, dijo. Yo, Pero lo profesora. domina. 3. ¿Quién más? También yo. 4. ¿Quién más? Y si solo puedo descifrar un par de palabras, Pues lo habla. Digamos que lo habla. 5. entonces. También yo. 6. También yo. 7. ¿Alguien más? ¿O nos quedamos con los 7?
De la rama cachiquel, entonces, son 7 personas quienes hablan este idioma. Vayamos con el siguiente idioma, sigamos con la estadística. El idioma Sutujil o creo que es Sutujil, algo así, Sutujil. ¿Quién habla este idioma? 0. El idioma Sicapaquense. El idioma Pocomchi. El idioma Quechí. El idioma Achí. 0. De la rama de origen no maya, ¿quiénes hablan el idioma Xinca? ¿Quiénes hablan el idioma garífuna? ¿Quiénes hablan el idioma español? Yo. Todos. Yo. Todos, ¿verdad? Es Es decir, que la estadística nos dice entonces que de los 25 idiomas que se hablan en el territorio nacional, un grupo de 31 personas habla. Una persona de origen maya habla en la rama quiché el idioma quiché. 5 personas en la rama quiché hablan el idioma cachiquel. Y quiere decir que solamente hay 6 personas bilingües porque dominan 2 idiomas o hablan de 2 idiomas, el quiché y el cachiquel. Además o adicional, el español. Los demás, entonces, 6 personas son bilingües dominando quiché, cachiquel y español y 25 personas dominamos solamente un idioma que es el español. Entonces, se da cuenta cómo es que se ha perdido a través de la transculturación los idiomas pertenecientes a la cultura guatemalteca. Sí se da cuenta. Ahora, ¿qué fenómenos creen ustedes que han influido en que se pierdan los idiomas? ¿Me podrían apoyar? No dejan de La falta de La falta de práctica, muy bien. Vamos haciendo ahí una lluvia de ideas. ¿Qué fenómenos inciden en la pérdida de los idiomas? Falta de práctica, excelente. Sobre lo que hablábamos la semana pasada, la transculturación. Muy bien, los fenómenos de transculturación, es decir, adoptar otras culturas a nuestra cultura. Ahí vemos a los jóvenes escuchando música en inglés, pero no hablan el inglés, solo la escuchan porque suena bonito y porque está bien el ritmo, ¿verdad? Y ahí están escuchando la música en inglés. ¿Qué dice? Saber, pero suena bonito, ¿verdad? Fenómeno de transculturación. ¿Qué otro fenómeno creen ustedes que puede incidir en la pérdida de nuestros idiomas? la discriminación tal vez, porque a veces cuando alguien habla algún idioma y no le entienden, primero se empiezan a burlar. Entonces tal vez podría ser. Muy buen punto, excelente Iris, muy bien, eso es muy cierto. Lamentablemente en nuestra cultura guatemalteca, los guatemaltecos estamos cerrados en conceptos, en lugar de valorar y preservar, puesto que esto es un atractivo en nuestro país. Recuerde, la cultura en Guatemala, el extranjero se siente atraído al país Guatemala porque ve su gente, su colorido, sus idiomas, y esto es un atractivo. Ahora, el guatemalteco lo ve como un símbolo de racismo y discriminación. La discriminación es un factor muy grande. La gente se siente cohibida, se siente intimidada y piensan, no, es que se van a burlar de mí. Yo he estado en salones y he tenido alumnos que me han tratado de vos usted. Yo no sé si usted lo ha escuchado de esta manera. Y claro, a veces causa un poco de gracia, vamos a hablar con honestidad. Causa gracia la estructura gramatical, pero no debe ser un símbolo o no debe ser un elemento de racismo y discriminación. A mí me han tratado de tú y he entendido que es por la estructura gramatical de un idioma maya. En mi punto de vista y a mi parecer me es irrelevante si usted me trata de usted, de tú.
Lo que sí no vamos a permitir es el vos, ¿verdad? Porque ese suena ya un poquito más pesadito. Entonces, pero comprendo que es por la estructura gramatical de un idioma maya. Es muy importante que cedamos y que nosotros fomentemos la identidad cultural y el respeto a las culturas. Si conocemos a un compañero, a un amigo que domine estos idiomas y que por eso el español se le sea difícil pronunciar, más bien debemos apoyarle, no hacer que pierda su identidad en cuanto a su idioma, sino más bien fomentar la conservación del idioma. ¿Qué otro factor creen ustedes que ha influido? Por lo que veo es de que creo que por a veces por la voz que por decir una palabra y no sale, también podría, yo bueno, por eso veo, pero no sé si está bien. Muy bien, gracias. Pues yo la verdad he intentado, porque me gusta. La verdad es que he intentado y he querido aprender. A veces con mis alumnos les digo, ¿y cómo se dice tal palabra? ¿Y cómo se pronuncia? Pero es cierto, no me ha salido ustedes, porque creo que hay una pronunciación en la garganta, un efecto que debe uno realizar, no sé cómo llamarle, para lograr esa pronunciación. Por ejemplo, yo digo el quiché, pero no sé, o el cachiquel, no sé, ese sonido de la K, esa transición, tiene un nombre. Hay un apóstrofo ahí en la redacción y tiene una pronunciación. Entonces, esa parte a mí en lo personal me cuesta demasiado y creo que es uno de los factores que ha influido en que yo no pueda aprenderlo al 100%. No sé, para los que dominan el idioma, si nos podrían aportar al respecto. No hay participantes, los que dominan el idioma. Y hablamos en las estadísticas, una persona que domina quiché y que dominan cachiquel. A ver, ayúdennos con esto, porque yo la verdad no lo domino. Si lo dominara, olvídense ustedes. A mí me encantaría aprender un idioma materno, no sé los demás. A mí el cachiquel siempre me ha llamado la atención aprenderlo, pero no me sale ese acento que dice usted tampoco. ¿Verdad? Es que voy a activar aquí, perdonen, ya regresé yo a la pantalla. Es que ese sonido tan especial o esa tiene un nombre en la estructura gramatical, tiene un nombre. Ese sonido que sale no de la boca literal, sino sale de la garganta. No sé cómo le llaman ustedes. Apóyenme ustedes. Yo sé que hay alguien ahí que habla el idioma y me puede apoyar más en este sentido, que es algo también que impide pues el querer aprender y el poder aprender el idioma. ¿Estoy en lo correcto o no es así para los que dominan el idioma? Sí, es que es muy difícil sacar ese acento que sale como de la garganta, dijo usted, profesora. Tampoco me sale, pero sí cuesta. Bastante, bastante. A ver, quienes hablan el idioma, ¿nos pueden compartir algo en, qué sé yo, quiché o en cachiquel? No sé, un saludo ahí, o interactúen dos compañeros para poder escucharlo. Buenos días en inglés, perdón, en cachiquel, si no estoy mal, se dice saker, algo así. ¿Sí? Yo solo me sé Matiosh. ¿Qué es Creo gracias? que es saquernos, algo así. Saker es buenos días. Ajá. Creo que es buenas tardes o buenas noches, no recuerdo. ¿Ah? Algo. ¿Sí? Y es que ¿saben Buenos qué es lo? días creo que buenas tardes es Sheikh y buenas noches es Algo así. Algo así. Shokakop. Shut up. Shock. Creo que es vamos o algo así. O estás, algo así. Lo Vamos que es jo. Jo. Ajá, vamos. Y shock a es buenas noches. Sí, No, Shokakop, Shokakop. shock a. Ajá. ¿Sí? Oh, ya estoy aprendiendo. Se dan cuenta que uno va aprendiendo. Es que es algo muy bonito. La verdad es muy bonito. En lo personal a mí me llama la atención. Pero como decía alguien, a mí la verdad me causa gracia a veces que yo no puedo pronunciar exactamente el idioma. Pero es algo muy bonito. Si ustedes se dan cuenta, la pronunciación, la forma y pasa algo.
Las personas de avanzada edad, estoy hablando de personas de 50, 60, 70 años, conservan su idioma. Yo no sé ustedes, por ejemplo, en el caso de mis padres no hablan ninguno de los idiomas maternos, pero sí tengo entendido que en el caso de ustedes, algunos de sus papás sí dominan un idioma materno y se comunican. Me dijo una compañera, yo solo les entiendo, pero no lo hablo. O sea, los papás le hablan en el cachiquel, ella lo entiende y le responde en español. ¿Se da cuenta cómo se da ese fenómeno de transculturación? La adopción de un idioma extranjero, que es el español, interrumpiendo un idioma materno. Lo importante acá es conservar, fomentar, y de repente en el transcurrir de las clases de cultura, ahí los que dominan el idioma nos van a enseñar palabras nuevas. Hoy dijimos que, ¿cómo es que se dice buenos días? Skarik. ¿Cómo? Skarik. Sukarik. Ajá. Sequer. Sequer. Esa es, creo. Buenos días. Saquer. ¿Sí? Sequer. Saquer. Buenas tardes. Shekir. Shekir. Bakir. ¿Cómo? Bakir. Shekir o Bakir. Shekir. Bakir. Es Shakir, algo así. Shakir, algo así. Shakir. Algo así. Y buenas noches, los demás ahí solo ven y estos qué estarán haciendo. Pronúncielo, es que es bonito, pronuncie. Y buenas noches, ¿cómo se dice? Choco, algo así. Chocohat, algo así, chocohat. Aquí en parte de Chicastenango No, le ¿ya ves? decimos Shokakop. Chocacop. Ajá, parte de Chicastenango. Oh, muy bien. Entonces, digamos todos buenas tardes en Cachiquel. ¿Cómo era? Ya se me olvidó a mí. Shekir. 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 Ajá. Bueno, entonces, Shekir a todos. Vean una mezcla, Cachiquel español. Hay que aprender algo de la cultura de nuestro país y hay que fomentar la cultura de nuestro país. Con esto concluimos la clase del día de hoy respecto a los idiomas que se dominan en Guatemala, procedencia maya y idiomas extranjeros.